en Impact. No es solo una palabra, es una fuerza que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos. Es el catalizador del cambio. Cada acción que realizas crea un efecto dominó. Tu viaje no es solo tuyo. Luchas y reflexiones, la perseverancia y las victorias no solo te beneficiarán a ti, sino que influirán en innumerables personas. Un impacto real y duradero, historias de salud recuperada y negocios prósperos de libertad financiera recién descubierta. No se trata de mí, se trata de nosotros, porque el verdadero significado de la palabra impacto es siempre una vida más que ha cambiado a mejor. Marca la diferencia. Conviértete en el impacto. Muy buenas a todos, espero que estéis teniendo un grandísimo día de miércoles y antes de arrancar tenemos unas grandísimas noticias, como bien sabemos, estamos ahora muy puntito de cerrar el mes, asegurémonos que estemos todos con el ECBX y también tengamos todos nuestros planes para hacer el mes de noviembre uno de los meses más grande y que vamos a hacer el mes más grande de la historia desde entonces en España. Así que aprovechar todas las campañas que tenemos y después también tenemos un montón de noticias. Como bien sabemos, tenemos el primer sábado de cada mes, tenemos un evento donde vamos a tener este súper sábado internacional, donde se van a celebrar a todos los nuevos rangos, todas las nuevas noticias, todas las nuevas campañas. Y quiero dar también, honestamente, enhorabuena a todos los nuevos rangos de este mes, que sé que ha habido muchísimos nuevos rangos. Y este sábado vamos a tener un cartel realmente poderoso para el evento. Tenemos a nuestro fundador, Three-Star Grower President, Orion Sala. Tenemos al presidente de América Latina, con Miguel Beas, a nuestro grandísimo General Manager de España, a Sami, y también el COO de América Latina, a Renzo, y también dos invitados que justo los dos estamos hoy aquí, tampoco Clayton invitado y yo también vamos a estar ahí hablando en ese evento, así que aseguraros de estar ahí y también que esté todo el equipo para poder conocer todas las noticias y todas las campañas. Pero también, como bien sabemos, en diciembre tenemos un evento realmente espectacular. Vamos a tener nuestra celebración de liderazgo navideño en Madrid, que va a ser el 13 y el 14 de diciembre, así que asegúrate que ya tienes tu entrada y también de estar ahí junto con todo tu equipo celebrando todos los grandísimos triunfos que vamos a poder sacar en este mes de noviembre. Y dicho esto, no voy a quitar más tiempo porque hoy tenemos algo bastante cargadito y para eso vamos a hacer un poco la técnica de cómo vamos a hacer eso. Como bien sabemos, siempre nos quedamos con muchísimas preguntas que queremos hacer a nuestro grandísimo invitado y nos quedamos siempre sin tiempo. Así que esta sesión va a ser una sesión de preguntas y respuestas, pero os voy a pedir un favor a todos, de que podamos servir una misma metodología de preguntas. ¿Por qué? Porque de esta forma todos podemos entenderlas y también poder hacerlas llegar y traducirlas de mejor modo. Así que tenemos con nosotros nuestro grandísimo traductor, Mariano, nos va a hacer de intérprete y nos va a poder ayudar para transmitir todos los mensajes y poder también transmitir todo lo que va a decir Paul Clayton. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Vais a escribir las preguntas en el chat en español. Yo lo leeré en español, Mariano lo traducirá a Paul en inglés y Paul lo dirá y después Mariano le traducirá. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque es importante que lo escribamos en español, porque de esta forma todos sabemos qué pregunta está haciendo. Sé que ralentiza un poquito, pero la idea que todos puedan tener sus preguntas respondidas, así que vamos a empezar con eso. Y dicho eso, como bien sabemos, tenemos aquí con nuestro grandísimo invitado especial,
Tenemos junto con nosotros a Dr. Paul Clayton, donde hoy va a estar aquí apoyándonos y cubriendo todas esas dudas. So, thank you very much, Paul, again, for taking the time. It's super blessed to have you here. And we just rock and roll with all the questions. I don't know if you want to start saying something before we start, but the room is all yours. No, let's not waste time. Hit me with your best shot. Bueno, vamos a comenzar directamente. Comenzad con las mejores preguntas que tengáis. Ok, empezamos. Si tengo a mi Hashimoto, ¿hay algún producto que lleve algas que no pueda tomar? If I suffer from Hashimoto, is there any product with algae that I cannot take? Okay, I think that the question is actually about this person's concern for iodine. Parece ser que la preocupación de esta persona es por el iodine. Okay, iodine is one of the elements. It's in the same table as sodium. Wait a minute, no, it isn't. Iodine, I'm sorry, is one of the halogen gases. De acuerdo, es un gas. Hablamos de que Hang on, I've got problems with the language here. A ver, dice que hay algunos problemas aquí con el idioma. Un segundito. Okay, because if you have thyroid illness, very often there is iodine is contraindicated. Si tienes algunos problemas con tiroides, el iodine está contraindicado. And many extracts, sea vegetables or sea animals contain iodine. Y muchos animales marinos contienen este iodine. So I would be cautious about taking supplements with iodine or foods with high levels of iodine. O sea que yo tendría mucho cuidado y tendría cuidado tomar suplementos con cantidades especialmente altas de este iodine. Es yodo. Yodo. Muchísimas Yes, gracias. that's right. Yeah. Iodine, yodo, exactamente. But I think that the other part of the question is about the autoimmune condition itself. Pero otra parte de la pregunta creo que va sobre la enfermedad autoinmune en sí misma. In many autoimmune diseases, the damage to the target tissue, in this case the thyroid, is caused by local chronic inflammation. En muchos casos, lo que genera que esta enfermedad autoinmune, ese ataque a los mismos tejidos del organismo, está causado por la inflamación crónica. If we could stop that chronic inflammation, it should theoretically be possible to stop the attack of the immune system on the target tissue. Si paramos esa inflamación crónica, sería posible realmente paralizar también ese ataque a los propios tejidos. And after a certain point, once the inflammation has stopped, then some restoration of normal function of the thyroid can be achieved. Y una vez que hemos paralizado este ataque a los propios tejidos, se puede comenzar con una restauración de la función inmune normal. This was my own personal experience when I treated myself for Graves' disease. Esta fue mi propia experiencia cuando yo me traté a mí mismo de algunas condiciones. This is another autoimmune disease that affects the thyroid. The symptoms are a little different. Bueno, no era exactamente la misma, era otra enfermedad autoinmune que también ataca al tiroide, pero los síntomas vienen a ser los mismos. But there is also an important question of timing. Pero hay una pregunta muy importante en relación con el tiempo, con el momento. In other words, it is important to initiate this type of treatment early in the condition, as soon as possible after it is diagnosed. Lo más importante es comenzar con el tratamiento lo antes posible, justamente cuando se produce el diagnóstico de esta condición. In other words, before there has been substantial destruction of the target. En otras palabras, antes de que haya una destrucción significativa del objetivo.
If the disease has been present for many years, then it is not likely that we will be able to achieve normalization of function. Si la enfermedad ha estado presente durante muchos años, es poco probable que podamos conseguir una normalización de las funciones, Because a significant amount of the gland, the target, will have been destroyed. porque una gran parte de la glándula en ese momento ya habrá sido destruida. If we can initiate treatment early on, soon after diagnosis, when most of the thyroid is still intact, we can achieve much more. Si podemos comenzar el tratamiento justo después del diagnóstico, en el momento en el que la glándula tiroides está intacta o casi intacta, será mucho mejor. In my own experience, my personal experience, I decided to manage the condition very soon after diagnosis. The result is I now have normal thyroid function. En mi caso personal, yo decidí comenzar el tratamiento justo después de que me dieran el diagnóstico y a día de hoy yo tengo una perfecta funcionalidad del tiroide totalmente correcta. Does that answer the question? ¿Eso responde la pregunta? Imagino que sí. Vamos a ir a la siguiente porque después no puedo bajar porque si no me pierdo. Desde su perspectiva, ¿cómo contribuyó los desequilibrios nutricionales en la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión en la sociedad actual? ¿Qué papel juega la nutrición en la prevención y el tratamiento de estos problemas en la salud mental? Voy a intentar leerla yo también, Javier, si puede Vale, está ser, arriba de ¿vale? todo. Vale, Sí, voy a la intentar segunda. leerla yo. Vale. From your perspective, um, how can the nutritional imbalance contribute to the anxiety diseases and depression in present days? Okay. The modern diet and lifestyle tends to create chronic inflammatory stress. Las tendencias actuales y la dieta actual tiende a crear esa inflamación crónica y ese estrés. And it does so in many different ways. Y lo hace de muchas formas diferentes. One of the end results is chronic inflammatory stress affecting certain parts of the brain. Uno de digamos, de lo que sucede es que este estrés inflamatorio afecta a algunas partes del cerebro. The technical term for this is neuroinflammation. El nombre técnico para esto es neuroinflamación. If we look at this in an evolutionary perspective, when we were eating a more traditional diet, the causes of neuroinflammation were more likely to be due to infection. Si lo miramos en términos de una nutrición histórica antigua, los problemas que había con el cerebro tendían a ser más infecciosos. The type of infection that might occur after injury or trauma. Por ejemplo, un tipo de infección que podía suceder después de una herida o de un golpe. When microbes are able to enter into the deep tissues, cause an infection, the immune system then starts to create an inflammation as part of the defense. Cuando los microbios entraban dentro de los tejidos del cerebro, entonces el sistema inmune ponía en marcha una defensa contra esos microbios. So consider this in an evolutionary context, as I said. Entonces hay que considerar esto en un contexto de evolución. An animal, or let's say an early human that has been wounded, the best response to them is to go and hide. They cannot compete in the external environment anymore. Digamos un animal o un ser humano antiguo de hace muchísimos años, cuando estaban heridos, lo mejor que podían hacer era ir a esconderse porque ellos ya no podían seguir compitiendo en un, digamos, ecosistema natural. Go to the back of the cave, hide, rest, heal if it's possible. Se iban a la parte más profunda de la cueva y ahí se escondían, descansaban para, a ser posible, poder curarse. The other aspect to this, which is important, is if you are infected, isolate yourself from the herd. You should not be able to infect the other members of your tribe. Otro motivo histórico también era si tú estabas, si la persona estaba infectada, se tenía que aislar a sí misma del resto de la tribu para no contagiar a nadie.
Nowadays, inflammation is more likely to be caused by the diet. Sin embargo, hoy la inflamación es mucho más probable que ocurra no por infección, sino por la dieta. But the effects on people's behavior are the same. Pero los efectos en los comportamientos de las personas son los mismos. People become less sociable. La gente se vuelve menos sociable. Very often there is anxiety, depression, a desire to remove yourself from society. Llega entonces pues un deseo de cierta ansiedad, cierta depresión, tristeza y las ganas de salirte de la sociedad y aislarte. Alienation, reduced motivation. These are called sickness behaviors. La alienación reduce la motivación. Estos son directamente, al final son signos de enfermedad. We also know that when neuroinflammation affects what are known as the default circuit in the brain, it damages our self-image. Sabemos que cuando tenemos esta inflamación, ciertos circuitos neuronales se activan que lo que hacen es que reducen nuestra propia autoimagen. We are more likely to focus on negative incidents from our past. Y empezamos a enfocarnos, por ejemplo, en incidentes negativos de nuestro pasado. Our image of ourselves becomes damaged. Nuestra propia autoimagen de nosotros mismos se daña. Our hopes for the future and our energy and our motivation all suffer. Y nuestras expectativas para el futuro, nuestra motivación también sufre. When you understand that neuroinflammation can create this pattern of behaviors, we can begin to see why so many people today have anxiety and depression and antisocial behavior. Cuando entendemos que la neuroinflamación puede crear todo este tipo de patrones de comportamiento, entendemos que haya hoy día tantas personas pues con depresión y con estos sentimientos de aislarse. From this perspective, you can say that modern humans with inflammation are mimicking the behavior of their infected caveman ancestors. En este aspecto podemos decir que los seres humanos actuales, cuando tienen inflamación, están replicando el comportamiento de sus ancestros en las cuevas cuando estaban heridos. Si alguien sufre de TOC o OCD, ¿qué sería lo más recomendable que pueda consumir? Okay, if someone suffers from OCD, what would be the most recommendable things to have? Many abnormal behaviors are increasing. Muchos comportamientos anormales están aumentando. I mentioned depression and anxiety. They're increasing. Yo he mencionado, por ejemplo, la depresión y la ansiedad que están aumentando mucho. But we also see an increasing incidence of PTSD and OCD. Pero también vemos muchísimos casos también de trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo. Also, intermittent explosive disorder, which is known as IED. También síntomas como explosivos repetitivos del desórdenes explosivos repetitivos. This is characterized by outbursts of extreme anger. Se caracterizan por una explosión de enfado. And one more condition, which is called oppositional defiant disorder. Y otra condición que se denomina OPS. Could you say the name again, please? Oppositional. Oppositional defiant disorder. Es como un desorden desafiante opuesto. And this, for example, is exemplified by people, typically younger people, who are very defiant towards authority, whether it's the parents or the teachers. Y esto lo podemos ver claramente en el caso, por ejemplo, de las personas muy jóvenes que tienden cada vez más a desafiar a la autoridad, ya sea la autoridad, por ejemplo, la de sus padres o la de los profesores. There is a theory that many of these conditions are caused directly or as a result of chronic inflammatory stress. Hay algunas teorías que indican que puede haber una relación directa entre este tipo de comportamientos desafiantes a la autoridad y una inflamación crónica en el organismo.
I believe that this theory is largely correct. Yo creo que esta teoría es en gran parte correcta. And in practical terms, what we see very often is that these symptoms are reduced by those people who were using the health protocol. Y en muchos casos estamos viendo que estos tipos de comportamientos se están mejorando, se están reduciendo en aquellas personas que toman el protocolo de salud. For anyone who is interested and who would like to see more about this, I wrote about this in my blog a few weeks ago. Para todo aquel que tenga interés en conocer más detalles sobre esto, yo escribí sobre esto en mi blog hace un par de semanas, hace unas pocas semanas. Las personas con tiroiditis de Hashimoto no deben tomar exceso de algas y yodo. Los productos de cincino tienen ambas. ¿Cuántos miligramos se deberían tomar diariamente? Okay, people with thyroid and Hashimoto shouldn't take algae and iodine in excess. So the Cincino products have both of them. How many milligrams should they have a day, daily? Ideally, they should stay well within the RNI values, RN, recommended nutrient intake, RNI values. okay. Viene especificado en cada uno de los productos la cantidad y lo que no deben hacer es superar la dosis diaria recomendada. There is a small amount of iodine in Viva and a small amount of iodine in Extend. Hay una cantidad pequeña de yodo en el Viva y otra cantidad pequeña de yodo en el Extend, But these are small doses. pero son dosis pequeñas. And if this person is also taking balance oil, in other words, reducing the inflammatory damage to the thyroid, then from what I have seen, the combination works well without problems. Y si esa persona además está tomando el balance oil, en definitiva está reduciendo ese daño inflamatorio en las células, hasta donde yo he podido comprobar, esa combinación de esos tres productos funciona muy bien. Está en mute, perdón. ¿Personas trasplantadas de riñón pueden tomar nuestro balance oil? All right. People with kidney transplant, can they have our balance oil? Yes, no problem. Sí, sin problema. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo crees respecto con tu formulación y experiencia que perdurará en el sistema farmacéutico convencional? Por Okay, ejemplo, en años. all right. From your own experience, how long would you think, and from your own experience, that the present conventional pharmacy system will last in years? Okay. That's a difficult question because there is a logical answer and there is a real world answer. Esta esa respuesta es difícil porque hay una respuesta lógica y luego hay una respuesta, digamos, realista. Logically, we should effect transition immediately. This would vastly improve public health. There's no doubt about that. Lógicamente debería haber una transición inmediata porque esto ayudaría a mejorar mucho la salud de las personas. And I'm happy to say that an increasing number of doctors are beginning to understand what we are doing and they agree with us. Y debo decir con cierta felicidad que cada vez más y más y más doctores están entendiendo lo que hacemos y se están sumando y están de acuerdo con nosotros. But in the real world, progress is always going to be much slower because of vested interests. Pero en el mundo real los progresos siempre van a ser mucho más lentos pues, debido a los intereses creados. Now, who are the major vested interests in the current system? Who are the stakeholders? Actualmente, ¿quiénes son los máximos interesados en que el sistema actual perdure? ¿Quiénes son los accionistas principales? Well, I think everybody understands that the pharmaceutical industry is a major stakeholder in the current model. Bueno, yo creo que todo el mundo entiende que hoy día las empresas farmacéuticas pues tienen una gran parte, ¿no? de este pastel. But also, we have to take into consideration the major healthcare providers.
Pero también tenemos que tener en cuenta a los principales proveedores de sistemas de salud. Because if we were to effectively roll out our model of healthcare, very large numbers of hospitals, clinics, doctors, surgeons would no longer be necessary. Porque si de verdad estuviésemos dispuestos a hacer un cambio real en el sistema de salud actual, hay que entender que muchísimos de los clínicas, de los hospitales, incluso de los doctores que hoy día están en el sistema, no harían falta más. So we represent an attack against some very important and powerful institutions. Así que nosotros, en cierta forma, representamos un ataque directo a ciertas instituciones poderosas. We are like Don Quixote tilting at windmills. Somos como Don Quijote atacando a los molinos. But unlike Don Quixote, we're not hallucinating. We actually have real science, not just not a lance and a pudding bowl for a helmet. Bueno, pero hay una gran diferencia con Don Quijote. Nosotros no estamos alucinando. Nosotros tenemos ciencia real que nos respalda, no solamente una lanza y un sombrero. So how can we most effectively make progress? I'll explain. Así que, ¿cómo deberíamos enfocar este progreso? Lo explicaré. The politicians present a problem Los políticos presentan un problema, because many of them are owned and controlled by industry, including the pharmaceutical industry. que muchos de ellos están directamente controlados por empresas farmacéuticas, especialmente farmacéuticas. Nor are they particularly interested in our health, in our well-being. Y tampoco es que ellos precisamente estén muy interesados en nuestro bienestar y en nuestra salud. What are politicians interested in? Entonces, ¿en qué están interesados los políticos? Well, the usual things: power, money, money. Bueno, lo típico, poder, dinero y dinero. For this reason, I have started to work with some well-known mediconomists, and we are writing a scientific paper which explains how much money can be saved by moving to a preventative healthcare system. Por eso yo estoy trabajando con médicos y con economistas y estamos escribiendo documentos científicos que demuestran la ingente cantidad de dinero que se ahorraría en la sociedad pasándonos a un modelo preventivo. And the sums of money that we can save are extremely significant. Y las cantidades de dinero que podríamos ahorrar en la sociedad son extremadamente significativas. If we could achieve significant change in the North American market, we would save approximately $4 trillion a year. Si, por ejemplo, en Estados Unidos hiciéramos un cambio profundo de este tipo, podríamos ahorrar cerca de los 4 billones con B de dólares anuales. This would be enough not only to neutralize the national deficit, but you could start to pay down the national debt. Esto sería suficiente no solamente para neutralizar el déficit actual de Estados Unidos, sino que se podría empezar a pagar de vuelta la deuda. These are enormous sums of money, and they would be, I think many politicians would find them very persuasive and very attractive. Estos números son increíbles y de hecho muchos políticos los encuentran persuasivos y los encuentran interesantes. The paper is still at an early stage. We are working hard at it, and we hope to complete this by maybe the end of quarter 3. Este I'm documento, sorry. I'm sorry. The end of quarter 1 of next year. Este documento que estamos escribiendo en colaboración está muy pronto a ser terminado y creemos que lo vamos a tener listo, totalmente listo para el final del primer trimestre del año que viene. In the United States, Robert Kennedy Jr. has been saying some of the same things. En los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. ha estado diciendo algunas cosas muy similares. If Donald Trump wins the election in a week's time, then Robert Kennedy will become the health minister or the in charge of health for North America, for the United States. Si Donald Trump ganara las elecciones en unas semanas, Robert Kennedy Jr. pasaría a ser el encargado, digamos, del sistema de salud de los Estados Unidos. The people that I am working with have contacts with his camp.
La gente con la que yo estoy escribiendo este documento tiene contacto directo con este señor. And if everything progresses, we may even be able to work together with him in some way. Y si todo progresa, quizá incluso podríamos ser capaces de trabajar directamente con él. If America decides to explore this opportunity, then I believe the rest of the world will follow. Si Estados Unidos decide finalmente explorar este nuevo camino, yo creo que el resto del mundo decidirá seguir su camino. Mike. Hemos tenido dos casos seguidos donde no hemos visto grandes avances en el primer test y el segundo de niños autistas. ¿Recomendarías subir dosis del balance oil o cuánto puedes tomar el máximo o pasar al Aquax? Okay, we have recently had two cases in which we haven't seen great advance between the first test and the second test in children with autism. Would you recommend to rise the doses of balance oil, and which is the maximum, or go to Aqua X instead? The only purpose, the only function of Aqua X is to help with in cases where there is a problem with bile function. El único objetivo del Aqua-X es cuando hay algún problema de alguna función biológica. And that is probably not the case with younger children. Y este no creo que sea el caso con los niños jóvenes. However, there may be another avenue that we can explore. Sin embargo, hay otra avenida que podríamos explorar. Children on the spectrum very often have very restricted diets. Los niños en este espectro a veces suelen tener dietas muy restrictivas And they very commonly have dysbiosis. y comúnmente suelen tener esta disbiosis. Now, we don't understand how this happens, but what we do know is that in many cases, severe dysbiosis seems to reduce the body's ability to absorb lipids. Entonces, no sabemos muy bien cómo esto sucede, pero los casos de disbiosis severa suelen producir una merma en la capacidad del intestino de absorber los lípidos. It's an odd situation because the dysbiosis is in the large bowel and absorption of lipids is in the small bowel. So how does one affect the other? We don't know. Es un caso muy extraño, no sabemos realmente cómo funciona, porque realmente la disbiosis se genera en el intestino grueso, pero los lípidos están en el intestino delgado. No sabemos muy bien cómo esto puede suceder. We have some hypotheses, but it's only hypotheses, that's all. Tenemos algunas hipótesis, pero por ahora son solo hipótesis. In practical terms, when we give such children the fibers in xenobiotic, we find that in some cases, lipid absorption immediately improves, and then the effects of balance oil become evident. Entonces, lo que sí hemos comprobado es que cuando a estos niños se les da fibra, en nuestro caso el Synobiotic, la absorción de estos lípidos en el intestino vuelve a lo normal y entonces el balance oil se puede volver a absorber correctamente. Una persona que le va a cortar un dedo por cáncer, ¿qué productos se pueden recomendar para sus mejoras de su recuperación? No está tomando nada de cincino. A person who is gonna have a finger cut due to cancer, what products can we recommend for them to have for their own recovery? Yeah, he's having nothing from Cincino at the moment. Okay, so the finger is going to be removed. Yeah, that's it. Okay. I think that to begin with, only protect. Before the surgery, only protect. Vale, para empezar, yo le diría antes de la cirugía, solo protect. That will help to reduce the risk of post-operative infection. Eso va a reducir el riesgo de infección postoperatoria. Once the surgical site has started to resolve, at that point, you can add the other constituents of the health protocol.
Una vez que la parte de la cirugía ya se ha terminado y se está resolviendo adecuadamente, ahí yo ya empezaría a añadir los demás elementos del protocolo de salud. And that will help to accelerate the healing process. Y eso debería ayudar a acelerar el proceso de curación. ¿Hay evidencia sobre prevención o mejora de Parkinson tratando con protocolo de Cincino? Do we have any evidence when it comes to Parkinson, if we kind of treat it with any Cincino protocol? I can only talk about some individual cases. Yo solamente podría hablar de algunos casos individuales. And I have talked about one of these before. I'll mention it again. Ya hablé en su día sobre un caso parecido, pero lo voy a volver a nombrar. This was a very intelligent man in his 80s who came to me very soon after the initial diagnosis. Fue un hombre muy inteligente, ya tenía unos 80 años, y vino a mí, se acercó a mí muy poquito después de que le diagnosticaran. He had been diagnosed as having Parkinson's by a very established neurologist. Le habían diagnosticado Parkinson por un neurólogo muy, digamos, estable. And he had all of the classical symptoms that one would expect to see. Y tenía todos los síntomas clásicos que podríamos esperar ver. I recommended that he should take the health protocol. Yo le recomendé que tomara el protocolo de salud. And over the next 2.5 years, one by one, the symptoms of Parkinsonism disappeared. Y en los próximos 2 años y medio, uno por uno, los síntomas del Parkinson fueron desapareciendo. The last to return was the the sense of olfaction, the ability to smell. El último en volver, la última habilidad que pudo recuperar fue la olfativa. At the end of this, once he was recovered, he went back to the neurologist on a follow-up visit. Y cuando estaba recuperado, él volvió a su neurólogo, pues a una visita de seguimiento. The neurologist, after the examination, the neurologist was forced to confess that he must have made the wrong diagnosis. El neurólogo, cuando hizo el seguimiento y vio que ya no tenía los síntomas, confesó que quizá el diagnóstico no había sido el correcto. Because this patient no longer had any sign of Parkinsonism, therefore he could not have had Parkinsonism to begin with. Porque este paciente ya no tenía ningún síntoma de Parkinson, por lo tanto no podría haber tenido Parkinson desde el principio. Because everybody knows that Parkinsonism does not improve. It inevitably gets worse. Todo el mundo sabe que el Parkinson no evoluciona, inevitablemente va a peor. But I can assure you that when that patient was first diagnosed, he was a classic case. Pero yo os puedo asegurar que este paciente, cuando lo diagnosticaron por primera vez, era un caso, los síntomas eran claros de Parkinson. No other diagnosis was possible. No había otro diagnóstico posible. But this eminent neurologist was so fixed in his attitudes about Parkinsonism that he was unable to even consider the possibility that in this case the condition had been reversed. Y a veces lo que pasaba es que el neurocientífico estaba tan claro en su opinión, en su diagnóstico, que no era capaz de entender que no había sido Parkinson desde el principio. But as I mentioned with autoimmune disease, here timing is once again very important. Pero como ya mencioné, en el caso de las enfermedades autoinmunes, el tiempo, el momento es crucial. I was able to help this gentleman to recover because we initiated treatment so early. Yo pude ayudar a este señor a recuperarse porque iniciamos este proceso de tratamiento muy pronto. At a point in time when the neuronal structures of the brain had not yet been killed. They were damaged, but not yet killed. En un momento en el que las estructuras neuronales en su cerebro habían sido dañadas, sí, pero no habían sido destruidas.
If this gentleman had come to me 2, 3, or 4 years later, I would not have been able to help him to recover to the same extent. Si este señor hubiese venido a mí 2 o 3 años después, yo ya no habría sido capaz de ayudarlo al mismo nivel. The point is, with many of these degenerative diseases, it is clear there is a reversible phase and a subsequent irreversible phase. En el caso de estas enfermedades degenerativas, está claro que hay una parte reversible y hay otra parte inevitablemente irreversible. If tissue is dead or if it's gone, we cannot bring it back to life. Si el tejido está muerto, ya no existe, no podemos devolverlo a la vida. But if it is merely dying, then we have the possibility to help to restore it by supporting the body's own properties of healing. Pero si está en proceso de morir, podemos restaurarlo a través de los procesos naturales del cuerpo para curarse. ¿Qué precauciones debemos tener al recomendar Viva Plus a pacientes que están tomando medicación psiquiátrica como 30 miligramos de escitalopram para evitar el riesgo de síndrome serotoninérgico? Buena suerte. Okay, I will try that. What precautions, what measures should we take when we recommend Viva Plus to patients which are having medication, psychiatric medication, like for example, 30 milligrams of escitalopram, Yep. to avoid the risk of serotonergic syndrome? No, there is no risk because Viva does not primarily act via serotonergic mechanisms. No hay riesgo porque el Viva no funciona a través de los mecanismos serotoninérgicos. Perdón. In fact, in the medical literature, you can see clinical studies that have been done combining drugs like citalopram with saffron without any problem. De hecho, hay estudios que se han escrito que han demostrado que se puede mezclar medicamentos como el escitalopram con azafrán sin problema ninguno. In fact, there are many advantages which are gained from combining the SSRI with saffron in this way. Y de hecho, hay muchas ventajas en mezclarlo precisamente con azafrán en muchos aspectos. To begin with, the adverse effects associated with the drugs are reduced by adding saffron. De entrada, los efectos adversos de esta medicación se reducen añadiendo azafrán. And the withdrawal effects, which can be very severe with some of these drugs, are also reduced by co-prescribing saffron. Y también los efectos de la curación, los efectos negativos del proceso también se reducen con el azafrán. So this is not a combination which should be avoided. It is a combination that we should recommend. Entonces, de hecho, esto no es una combinación que deberíamos evitar, es una combinación que deberíamos recomendar. Hablando del colágeno, se toma 10 días al mes, pero debe ser intercalados 10 días seguidos. ¿Hay algún diagnóstico médico o enfermedad que puede contraindicar el colágeno? Talking about collagen, we have to take it 10 days a month, but should they be all of them in a row? Or is there any medical diagnosis or condition that can be a contraindicative for collagen? None that I know of. I don't know of any major contraindications. No que yo sepa, no sé ninguna contraindicación importante. And as for the timing, I don't think that's critical either. Y tampoco creo que la forma de tomarlo en el tiempo sea crítica, tampoco. It's really more a question of economics. Es una cuestión más bien de economía. When we use collagen, we are attempting to regenerate or increase the extracellular matrix. Lo que estamos haciendo al tomar colágeno es tratar de aumentar las métricas de, dice, hyaluronic acid. No, hyaluronic acid is really only you're treating a symptom. It's the collagen that's important. Ok, sí, lo importante aquí lo que estamos haciendo es aumentar la cantidad de producción de colágeno.
So the extracellular matrix is critical, whether it's in the skin or in your joints. Así que esto es importante realmente para la piel, pero también para las articulaciones. It is very dynamic. It is constantly being broken down and replaced. Es un proceso muy dinámico, constantemente se está rompiendo y reemplazándose. So if the rate of breakdown is in excess of the rate of formation, then over time there will be a gradual loss. Entonces, si el proceso de ruptura es mayor que el proceso de ir reponiendo, de reposición, al final va a haber una pérdida. And the gradual loss of matrix in the skin manifests as increased wrinkling, reduced hydration, reduced elasticity. Y esta pérdida al final en la piel, por ejemplo, pues se puede ver claramente en mayores, en más arrugas, en piel, pérdida de elasticidad, etc. The reduction of matrix in the joints results in thinning of the cartilage and eventually in the symptoms of osteoarthritis. Y también si vamos a las articulaciones, pues esta pérdida al final pues se traduce en artrosis y en la pérdida del cartílago. When we add collagen into the system, what we are trying to do is to create a situation where the process of matrix growth now exceeds the rate of loss. Cuando introducimos este colágeno en nuestro sistema, lo que hacemos es que aumentamos esas métricas para que haya más formación que pérdida. Which means that over time, instead of the matrix slowly becoming less, it slowly becomes more. Con esto lo que hacemos es simplemente que con el tiempo esas métricas, en lugar de ir a menos, pues van a más. Ideally, this will result in a gradual increase in the thickness of the cartilage plates, increased thickness and elasticity of the skin. Y eso al final se traduce con el tiempo en un aumento del grosor de los cartílagos y también de la calidad en la piel, de la elasticidad en la piel. Now, some will say that there are more fibers in the matrix than just collagen, and that's true. Y alguien dirá que hay más fibras que también juegan un papel importante, aparte del colágeno, y eso también es cierto. But there is some evidence that by taking additional collagen, you are stimulating the fibroblasts to produce many of the other fibers as well. Pero está demostrado que tomando el colágeno, lo que hacemos es promover para que el organismo produzca estas otras fibras también. The additional hyaluronic acid is simply to improve hydration in the already existing matrix. Por ejemplo, el ácido hialurónico, que lo que hace es aumentar y mejorar la hidratación que ya hay. In that sense, it is a less fundamental approach. En este caso es quizá una aproximación menos fundamental, But it still contributes to the overall appearance of skin, of youthful skin. pero también contribuye mucho a la apariencia saludable y bonita de la piel. Mm. ¿Personas con SIBO y cándida pueden consumir el protocolo de salud? People with SIBO, SIBO, and Candida, could they take the health protocol? No, they cannot take xenobiotic. No, ellos no pueden tomar el Xenobiotics. What they have to do is to remove the bacteria which are in the small intestine. Lo que tienen que hacer es quitar las bacterias que hay en el intestino delgado. Once they have done that, then they can start to use prebiotic fibers, which are so important. Una vez que han conseguido eso, es ahí cuando pueden empezar a tomar prebióticos. Eso sí. The way that I have found most effective in removing the excess bacteria from the small intestine is to use anti-adhesin therapy. Should I just explain? It's like using Teflon to release the bacteria which are holding onto the walls of the small intestine, and this washes them away. Okay. La manera que yo he encontrado de eliminar estas bacterias del intestino delgado es con un tratamiento que viene a ser, por poner un ejemplo, como si utilizáramos teflón, ¿vale? Para que las bacterias que se agarran a la pared intestinal
pues de repente se vayan, se caigan. The example that most people know is using the sugar mannose to displace and dislodge bacteria in the urinary tract. Sugar, Mannose is a sugar called mannose. el ejemplo que la mayor parte de gente conoce es utilizar un tipo de azúcar que se llama mannose para limpiar y quitar este tipo de bacterias en el intestino. Now, to wash out the bacteria from the small intestine, we need a different sugar. Pero para limpiar estas bacterias del intestino delgado necesitamos un tipo diferente de azúcar. And there are clues to the right kind of sugar we can see from traditional German herbal remedies. Y hay una pista que sugiere que ese tipo de azúcar proviene de remedios herbales tradicionales alemanes. Traditionally, they used carrot soup to treat the condition that we would now call SIBO. Tradicionalmente ellos en Alemania utilizaban sopa de zanahoria para tratar lo que hoy llamamos SIBO. And the important clue from the recipe is that they would boil the carrot soup until a sweetness first appeared in the liquid. Y el secreto es que ellos servían esta sopa de zanahoria hasta que aparecía un tipo de sabor dulce en esta sopa de zanahoria. That only happens when you have boiled the carrots for long enough to break down the oligosaccharides, the carrot starch, into small sugar molecules. Esto solamente sucede cuando has calentado la sopa de zanahoria hasta tal punto que las moléculas de oligosacáridos se rompen para formar estos azúcares. So if you want to try this for yourself, you grate the carrots, boil the soup until that sweetness emerges, and then you can start to use that as a cure. Así que si lo queréis probar por vosotros mismos, esta sopa de zanahoria tenéis que calentarla, tenéis que hervirla hasta que ese sabor dulce primero aparece. Y en ese momento se puede utilizar como un tipo de remedio. From the traditional literature and from our experience, it seems that taking 2 bowls a day, morning and night, for 4 or 5 days seems to be enough in many cases. Por la literatura tradicional y también por nuestra propia experiencia, parece ser que tomar dos recipientes de estos al día, 2 bowls de sopa de esta al día, durante unos días puede ayudar a remediar esta situación. Now, this may be effective for weeks or perhaps even months. Esto podría ser incluso efectivo durante semanas o incluso durante meses. However, the SIBO is likely eventually to return. Pero el SIBO al final tiene bastantes posibilidades de reaparecer. Because the factors that made SIBO possible are probably still present. Porque los factores que hacen que el SIBO se produzca todavía estarán presentes. One set of factors is derived from taking those people who are taking acid blockers. In other words, bacteria are no longer being killed in the stomach. Algunos de estos ejemplos podrían ser las personas que toman estos bloqueadores de ácidos para el estómago, de manera que las bacterias pues no se estarían, digamos, matando por esos ácidos en el estómago. These are drugs like the proton pump inhibitors. Cimetidine, for example, is quite well known. Tagamet. Tagamet is the name? Is it the name? Tagamet is the name, yeah. Tagamet, bueno, habla de 2 o 3 tipos de medicamentos que son comunes para tratar esta acidez en el estómago. But Tagamet is just one member of that class of drugs. Tagamet es uno de los miembros de esta clasificación, solo uno de ellos. And if there is no acid in the stomach, then bacteria in the food that you eat can enter the stomach. They are no longer killed. Instead, they can pass into the small intestine and start SIBO. Cuando no hay ácido en el estómago, porque lo hemos bloqueado con estos medicamentos, las bacterias que vienen en la comida que tomamos llegan al estómago y como no las elimina el estómago, pasan al intestino y ahí es cuando crean el SIBO. If that is the factor that is causing SIBO, then we should start to think about different mechanisms to treat excess stomach acid.
Si ese es el factor que está provocando el SIBO, entonces deberíamos empezar a considerar otras formas de, digamos, de eliminar el ácido del estómago, diferentes. Another factor which can contribute to SIBO is scarring of the ileocecal valve. Okay, the valve, that's the valve between the small and the large intestine. If the valve is damaged, then bacteria can enter the small intestine. They can enter it from the large intestine. So if you're taking the drug Tagamet, they come in from this way. If you have that scarring, the bacteria can come in from underneath. Bien, otro motivo que también podría producir el SIBO sería si una válvula que hay entre los dos intestinos no funciona correctamente, podría también esas bacterias acceder al revés desde el intestino grueso hasta el intestino delgado. So the SIBO may return. And if it does, then you use the carrot soup cure again. En definitiva, el SIBO puede regresar y si regresa, pues podríamos volver a tener que utilizar esta sopa de zanahoria otra vez. Generalmente nos encontramos con personas que están tomando anticoagulantes. He notado mucho desconocimiento de los propios doctores con respecto al omega. Algunos incluso comentan que el omega produce arritmias. ¿Pudiera comentarnos si el balance oil por sí solo puede sustituir los anticoagulantes? En México es muy común dar incluso aspirina Protec. Muchas gracias. Okay. Generally, we have come across some people who are taking some anticoagulants, and we have noticed that sometimes some doctors even they say that the omega produces arrhythmia. Yeah. So, Okay. what can you But say those are about that? those are two different questions. Okay. Son dos preguntas diferentes. Okay. In a patient who is taking a blood thinning drug, theoretically, there could be a problem if you then take fish oil. Vale, en un paciente que está tomando medicamentos anticoagulantes, ahí sí podría haber alguna contraindicación de tomar el balance oil. In reality, the effects of balance oil on blood clotting times are quite small. En realidad, el efecto del balance oil en este sentido en la sangre es bastante pequeño. Unless you are taking such high doses that the 6-to-3 ratio drops to 2.52 or below that. A menos que estés tomando una dosis muy alta para que esta proporción caiga a 2.5 a 1 o más o menos. Most people don't get anywhere near as low as that. La mayoría de la gente no está tan baja. In practical terms, what I have seen, I've seen problems in patients who were taking 3 different anticoagulants and then took fish oil. Yo los problemas que he visto sobre todo son en pacientes que están tomando 2 o 3 anticoagulantes diferentes y que además toman el balance oil. So, for example, they were taking apixaban, clopidogrel, and aspirin, let's say. Por ejemplo, vamos a decir que toman esos 3 tipos diferentes de Okay. anticoagulantes. And in such patients, I have sometimes seen spontaneous bruising occurring. Spontaneous. Bruising. So it's En estos pacientes, por ejemplo, yo he llegado a ver la aparición de bruising es como cardenales, moratones, thank you. Moratones espontáneos que han aparecido. So in any individual who is taking multiple blood thinning drugs, we should do 2 things. Entonces, en cualquier individuo que esté tomando varios o diversos anticoagulantes, deberíamos hacer 2 cosas. We should tell them, if you notice spontaneous bruising anywhere on the body, immediately remove one of the blood thinning drugs, typically aspirin. Si tú encuentras que empiezan a aparecer en cualquier parte de tu piel estos moratones espontáneos, deja de tomar alguno de los 2 anticoagulantes, tradicionalmente la aspirina. But we should also tell them very seriously that they should discuss this with their physician.
Pero deberíamos decirles muy seriamente que deberían discutirlo directamente con su médico. What we find is the doctors are less concerned if the patients say, instead of taking balance oil, I eat salmon 4 days a week. Vemos que en muchos casos el doctor incluso se preocupa menos si el paciente, en lugar de decirle que toma el balance oil, le dice que toma salmón 4 veces a la semana. It's exactly the equivalent in pharmacological terms, but doctors are not so afraid of fish. Es exactamente lo mismo en términos farmacológicos, pero los doctores no suelen tener tanto miedo del pescado. Nos hemos pasado de tiempo, no sé si tenemos un poquito más de tiempo o no. Y we have Paul, we exceed. just passed about time, but I don't know if you have more time, we can do some more questions or we have to finish here. That's okay. Oh, it's okay, okay. Thank you, because I know it's super late. Es súper tarde ahí, son las 12 de la noche, dice que podemos hacer algunas preguntas más. Así que vamos a intentar hacer las últimas preguntas. So let's do like 2, 3 more questions and then we close down if you want. So I know it's Okay. super late. Okay. ¿Alguna recomendación de tomar cinobióticos para un niño de 2 años y medio que tiene la piel atópica y toma Balance Oil hace unos meses? Do you have any recommendation for a child with 2 years and a half for synbiotic? He has piel atópica. I don't really know the name of Atopic skin can be atopic skin. atopic skin, and yeah, Okay. and Atopic he's dermatitis. yeah, exactly, and he's taking some Balance Oil for some months. I would suggest, in addition, half a capsule of Protect and maybe a third of a scoop of xenobiotic. I mean, this is a very small infant. The doses should be very low. Yo le recomendaría, por ejemplo, media cápsula de Protect y un tercio de la cucharita del Synbiotic, un tercio. Al final es un niño muy pequeño y las cantidades tienen que ser muy pequeñas. Quería preguntar si los marcadores de las analíticas de disbiosis intestinal que están trabajando en sangre tendrán la misma garantía que puedan tener una analítica de disbiosis intestinal en heces. Como por ejemplo puede ser los marcadores de permeabilidad y basada solamente en los marcadores de permeabilidad, o mirarán a más marcadores de digestivo, inflamación, levaduras, hongos, virus, etc. Okay, I would like to ask if the markers for the dysbiosis analytics, intestinal dysbiosis that you are working in the blood, will they have the same warranty that, for example, any dysbiosis analytics, for example, of any of the kind, for example, feces, or Okay. The problem with doing a microbiomic analysis of feces is that it's very incomplete. El problema de hacer un estudio de la microbioma de las heces es que es muy incompleto. Also, I think in many countries it is illegal to send such material in the post. Yo creo que incluso en muchos países o en algunos países es incluso ilegal mandar muestras de ese tipo por correo. We have decided, instead of examining the microbial species, which is a science that is not yet mature, it is more useful to study the functioning of the colon itself. Hemos decidido que en lugar de estudiar la microbiota, el microbioma de estas muestras, que es una ciencia que todavía no está totalmente madura, hemos decidido estudiar el funcionamiento, do you say the colon itself? Yes, yes. En el colon. Now, the analytes that we're currently looking at have already been partly validated. Los análisis y los marcadores que estamos mirando ya han sido en parte, gran parte validados.
They have been validated in scientific environments and in some early clinical work, but they are not yet commercially available. Ya han sido validados en muchas pruebas clínicas y científicas, solo que no están todavía disponibles a nivel comercial. If we are designing a clinical trial at the moment to test the validity of this marker, Si estamos diseñando un test clínico para validar este tipo de marcadores hoy día, and if we are successful, we will subsequently commercialize this test, and it will be in advance of any other test on the market. si tenemos éxito, esto al final lo vamos a comercializar y va a estar por delante de cualquier otro test que haya ahora mismo en el mercado. Many doctors are already using the balance test. We are confident that many more will use our microbial or our analyte test, our blood test. Muchos doctores están ya utilizando nuestro test de balance actualmente y estamos convencidos de que muchos doctores utilizarán en el futuro cercano nuestro test de microbioma. I cannot say more at the moment because the degree of novelty of this test is such that we are able to patent it. And until it's patented, we cannot discuss it. Yo no puedo comentar nada más de esto por ahora, porque como esto es una tecnología bastante novedosa, debemos patentarla y hasta que esto no esté patentado no puedo comentar más detalles. If it is successful, it will be a real breakthrough in the diagnosis of dysbiosis. Si funciona realmente, va a ser algo totalmente disruptivo en la detección de la disbiosis. It has taken us a lot of work to get to this stage. If you ask me how confident am I that this will work, I would say 75% confident. Estamos trabajando muchísimo para llegar a estos resultados. Si me preguntáis qué nivel de seguridad tengo yo y de confianza en que esto va a salir bien, yo os diría que un 75%. Maybe a little more. Quizá un poquito más. So I don't want to take more of your time because we have tons of questions, and if we continue here, we're gonna stay here for like 3 nights. Okay. Okay. Estás diciendo que no vamos a cogerle más tiempo, que tengan muchísimas de preguntas, todas preguntas muy buenas, pero es muy tarde, son las 12:11 para doctor en Turquía ahora mismo. Así que, just to finish, so do you have any thing would you like to say to this audience? You know, it's 174 people passionate about health, passionate about keep bringing health and wellness to the world. Is any one key nugget you can tell to all of them? Digo que hay alguna cosa clave que quiera compartir con todos vosotros y cerramos la sesión. You know, when I started asking these questions half a century ago, it seemed impossible that this would ever become the foundation of a different model of healthcare. Cuando yo empecé a hacer estas preguntas hace ya casi medio siglo, parecía imposible que estas preguntas se fueran a convertir en los cimientos de un nuevo tipo de enfoque de salud. These were just ideas, or you could say daydreams. Eran solamente ideas y podéis decir incluso ensoñaciones, sueños. But now we find ourselves very close to a genuine and effective and validated test-based form of pharmaco-nutrition. Pero hoy día estamos muy cerca. De hecho, estamos ya en una situación en la que ya podemos hablar de una ciencia que valida la nutrición preventiva. And as I see it, the transition to a new model of healthcare, which uses our approach, is not only probable, I think it is inevitable. Y yo creo que llegados a este punto, la transición a un modelo de salud basada en la nutrición preventiva no solamente es aconsejable, sino que es inevitable. The science is, I think, convincing, but even more than that,
The economic case makes it necessary. La ciencia ya por sí sola es convincente, pero a nivel económico en las sociedades es totalmente necesario. We can no longer afford a reactive model of healthcare. No podemos seguir permitiéndonos un modelo de salud reactivo. It's not cost effective and it's not kind. Ni es producente, productivo, ni tampoco es amable con las personas. So I don't think we can stop the development of this new model now. It's happening whether we want it or not. Sé que, sinceramente, no creo que podamos parar este cambio de modelo de salud. Es que va a pasar, queramos nosotros o no. And so after a century of declining health, I think that the reversal has now started. Y después de un siglo más o menos de salud que va decreciendo y decreciendo, finalmente creo que estamos llegando a un punto en el que vamos a darle la vuelta a esto. And if we succeed, the next generation will be much healthier than we are. Y si tenemos éxito, las próximas generaciones van a ser mucho más sanas de lo que somos nosotros. And perhaps that is the best legacy that we can give them. Y quizás ese es el mejor regalo que podemos darles. Thank you very much, Paul. It's been an honor and privilege, like always, to have you here. Can't wait to hear from you again very, very soon. You're welcome. Estabas diciendo muchísimas gracias, así que espero que hayáis podido responder muchas de esas preguntas. Muy bien sabemos, tenemos este sábado otra vez junto con nosotros, está aquí en racha con todo el equipo, así que vamos a aprovechar al máximo todas las cosas que están viniendo y salgamos ahí fuera, trasladar este mensaje, como se está hablando, llegamos al campo de la prevención, a un mundo mucho mejor. Un abrazo a todos, que tengáis una grandísima noche y vamos a cerrar el mes por lo más alto y empezar un noviembre increíble. Un abrazo a todos. Buenas noches. Dirigir tu propio negocio con Cincino. ¿Cómo te pagan? Únete a una forma de trabajar que cambiará tu forma de vivir. Somos pioneros en la venta social actual, uniendo a las personas anteponiendo las experiencias excepcionales de los clientes. Puedes ganar dinero por promocionar nuestros productos entre tus clientes personales y también por ayudar a nuevos emprendedores a crear un negocio a partir de esto. Tú decides. Por eso nuestro plan de doble remuneración es uno de los más flexibles y competitivos de la venta directa. Como socio de Cincino, siempre tienes la oportunidad de cobrar más. Aumente tus ingresos disponible. Y aspirar a una total libertad de horarios. Usted decide. Ascienda a prestigiosos rangos de logros. Gane premios en viajes de lujo. Sea honrado con reconocimientos oficiales de títulos en nuestros eventos mundiales. Siempre reconocemos y recompensamos el trabajo duro, la perseverancia y la pasión. Esta es tu oportunidad de construir un éxito duradero y una vida mejor. Estamos en esto a largo plazo, igual que tú. Lo que das es realmente lo que recibes. Así es Cincino. Cincino, inspirar el cambio en la vida.